Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad para adorarle, libertad para servirle, libertad para hacer la obra para la cual Él nos llamó. El Espíritu Santo no está solamente en el templo cuando está el corito avivado. El Espíritu Santo no está solamente en el templo cuando está el cántico de meditación bien sublime. El Espíritu Santo camina y mora en nosotros. Por lo tanto, donde quiera que usted vaya y que el Espíritu Santo vaya con usted, usted tiene libertad para hacer la obra para la cual Él nos llamó. No es libertad simplemente para decir soy libre. Es libertad para hacer aquello a lo cual Él nos llamó. Para que el Espíritu Santo sea nuestro estandarte. Para que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Gloria, gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Dios continúe bendiciendo a cada hermano, a cada amigo. Gloria al Señor aquí presente y a aquellos que se unen, gloria al Señor, a través de los medios. Aquellos que nos escucharán más tarde. Dios les continúe bendiciendo. Y si algo la palabra del Señor nos recuerda a través de este cántico, es que somos libres a través del Espíritu de Dios. A través de la sangre de Cristo. A través de lo que Dios ha hecho en nosotros. Le invito a que estemos de pies. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Y usted puede alabar y glorificar el nombre del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21. Libro de Mateo. Vayamos a los evangelios, gloria al Señor. Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 21. Un recordatorio, quizás una advertencia. Pero aquí lo más importante es que esto es palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oramos en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia. Oh Padre amado, ante ti venimos una vez más. Gracias, gracias Padre amado por tu presencia en medio nuestro. Gracias por el mover de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Gracias, Padre amado, por el privilegio que nos permite de estar en tu casa, de poder entonar cánticos, de poder alabar y glorificar tu nombre, de poder, Padre amado, adorarte en espíritu y en verdad, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor. Oh Padre amado, continúa ministrando a nuestras vidas. Continúa hablando a nuestras vidas en esta hora a través de tu palabra. Esta es tu palabra, viva, eficaz, verdadera, Padre amado. Esta es la verdad. Ministra, habla, haz con nosotros, Padre amado, como tú quieras en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, gloria al Señor. En esta preciosa mañana nos hemos gozado en los cánticos. Nos hemos gozado en las alabanzas. Dios continúe bendiciendo a nuestro hermano Iván. Gloria al Señor. Pero es tiempo también ahora de escuchar el mensaje, la palabra del Señor.
Y en esta mañana vamos a hablar bajo el tema: no te quedes en el desierto. Cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de situaciones, cuando hablamos de el camino por el cual el Señor nos lleva para pulirnos, para dirigirnos, para arreglarnos, para darnos dirección, a menudo hablamos del desierto. Hablamos de que tenemos que pasar por el desierto. Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces decimos: estoy pasando por un desierto. Pero yo quiero recordarte en esta mañana, amigo y hermano que me escuchas, que es necesario pasar por el desierto. Es necesario pasar por el desierto. Y la palabra clave aquí es pasar. Porque el plan de Dios no está creado, no está hecho, no está preparado para que mores en el desierto. El plan de Dios está preparado para enseñarte, para guiarte, para pulirte, para trabajar contigo y conmigo en el desierto, pero tienes que llegar a un destino. El destino no es el desierto. Quizás en esta mañana te sientas que estás pasando por el desierto. Quizás en esta mañana, por diferentes situaciones, quizás por lo difícil del momento que estás atravesando, te sientas que estás pasando por el desierto. Pero quiero también que entiendas que hay dos tipos de desierto: al que Dios nos lleva y en el que nosotros nos metemos. En el que nosotros nos metemos es el que es a causa de consecuencias de situaciones, errores o decisiones que nosotros tomamos. El que Dios nos lleva es el que es necesario para nuestras vidas, en el cual se cumple la palabra del Señor cuando dice: todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando estamos en el desierto tenemos que meditar una cosa primero que nada: ¿estoy aquí porque Dios me trajo o estoy aquí porque yo me metí? ¿Todavía estoy aquí porque he tomado decisiones erróneas o todavía estoy aquí porque Dios me quiere aquí? Porque es bien fácil hablar del desierto, pero toda acción, dice la ciencia, que tiene una reacción. Y la palabra del Señor nos dice que de acuerdo a lo que nosotros sembremos es que vamos a cosechar. Nuestras acciones tienen un resultado. El plan de Dios tiene un resultado. El resultado de Dios es perfecto. El resultado de nosotros, cuando andamos por nuestra cuenta, tiene sus consecuencias. Ustedes y yo conocemos una historia bíblica de un pueblo hermoso, de un pueblo bendecido, de un pueblo, podrían decir algunos, afortunado, agraciado, pero la palabra correcta es bendecido. Un pueblo que fue escogido por Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estando en Egipto, un desierto, podríamos decir, tanto físico como espiritual. Quizás no físico en el sentido de que estaban en medio de arena, pero sí por las dificultades que estaban enfrentando. Dice la palabra que eran esclavos, eran siervos del pueblo egipcio. Y Dios, en su infinita misericordia, le dice: te voy a sacar. Y trae a un hombre que conocemos muy bien, a Moisés. Desde antes de nacer ya Dios estaba trabajando y preparando el camino para Moisés. Nace
Y comienza el proceso. El desierto de Moisés comenzó en el nacimiento. De nacimiento tuvo que huir. No por sus propias fuerzas, porque él no podía. Pero sus padres y su hermana hicieron la obra por él. De nacimiento hubieron dificultades. De nacimiento hubieron peligros. De nacimiento hubo una persecución. Pero Dios en su infinita misericordia lo lleva a un proceso. Usted conoce la historia. Lo salva, lo guarda, lo prepara, lo pone en la boca del lobo, en la boca del león, y allí lo prepara. Como dice el americano, in the lion's den, en la cueva del león, ahí lo levantó Dios. Dios lo guardó, lo preparó y lo hizo crecer en medio de las garras de aquel que lo quería destruir. Mire cómo Dios trabaja. Estaba rodeado de peligros, pero la palabra del Señor no torna atrás vacía. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Aún todavía Moisés no había tenido ese encuentro con Dios. Pero como parte de su crecimiento fue con su madre, porque lo que Dios hace lo hace bueno. Esa fue la niñera. Sí fue recibiendo la semilla de la palabra de Dios. Y llegó el momento que Moisés toma una decisión por cuenta propia. ¿Sigo por lo que estoy viendo? ¿O hago lo que entiendo que está bien? Y conocemos la historia. Moisés tiene que huir. Moisés tiene que irse al desierto, físico esta vez. Y allí tiene un encuentro con Dios, estando en el desierto. Historia larga, corta. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto con la ayuda de Dios, obviamente. Es Dios el que hace el milagro, pero era Moisés el instrumento. Y comienzan a marchar. Y el pueblo de Israel sale en victoria. Y cruza el Mar Rojo en victoria. Y continúa marchando en victoria. Y Dios le daba en medio del desierto, porque estaban en el desierto literal, física y espiritualmente, pero Dios los llevaba de camino. Una nube los cubría de día, y de noche una columna de fuego los guiaba. Estaban en el desierto. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos en el desierto muchas veces nos enfocamos simplemente en lo malo. Ay, que así hace calor. Ay, que si me duele. Ay, pero que si no hay agua. Ay, pero que si esto, lo otro. El desierto no es para quejarnos, es para aprender. El desierto es un proceso. Israel estaba pasando por un proceso, el pueblo de Israel. Un proceso a base de la misericordia de Dios, centrado en la misericordia de Dios, porque si no, no hubieran salido de Egipto. Porque fueron desobedientes, por eso estaban allí de primera instancia. Por eso eran esclavos y no compatriotas. Si nos dejamos llevar por simplemente el pensamiento de Faraón, el pensamiento de Faraón era que como eran muchos, pues los tengo que someter. Pero si miramos y conocemos la historia de Israel, sabemos que las consecuencias eran por otras cosas. Y en medio del desierto, en medio de la misericordia de Dios, en medio de la cobertura de Dios, en medio de la ayuda y el cuidado de Dios, comenzaron a hacer lo mismo. Porque cuando estamos en el desierto,
nos da con quejarnos en vez de esperar. Nos da con quejarnos en vez de decirle: Señor, si tú me tienes aquí es porque aquí yo tengo que estar. El pueblo de Israel comenzó en lo que a veces digo de forma jocosa, en vez de alabanza, lo que tenían en labio todos los días era una quejabanza. Queja tras queja tras queja. Y la palabra que usa la palabra del Señor, la palabra específica que usa Dios en su escritura es que comenzaron a murmurar. La murmuración destruye un pueblo completo. La murmuración es como una llama, como una chispa, que lo que necesita es que otro al lado coja fuego también. Y cuando la chispa se acerca y se acerca, y yo me acerco aquí, allí, y lo contagio. Pero cuando vamos hacia Willy tiene que echarnos agua rápido. Porque si no, la murmuración lo va a coger a él también. Y va a coger al otro, y al otro, y al otro. Y cuando vengamos a ver, es un fuego bien difícil de apagar. Y en el desierto todo está seco y se quema más rápido. En el desierto hay poca vegetación. Yo he vivido aquí en la tierra en 2 desiertos diferentes. Por un año estuve en el desierto en Afganistán. Allí Dios me permitió estar y allí Dios me cuidó. Por 2 años estuve en el desierto de Arizona. Ahí Dios me cuidó. En otros momentos he estado en otros desiertos espirituales como usted también lo ha estado. Pero ahí también Dios me ha cuidado. Como he dicho tantas veces, amados hermanos y amigos, nuestra actitud, nuestra forma de mirar las cosas, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de hacer las cosas marca la diferencia en nuestra vida. El pueblo de Israel está en el desierto. No es fácil, claro que no. Había escasez. No había las comodidades que tenían en Egipto. Una de las murmuraciones fue: ¿acaso nos sacó Dios de Egipto, donde había abundancia, para traernos al desierto a morir de hambre y sed? Y allí Dios le daba maná todos los días. Los alimentaba todos los días. Como le dije, he estado en el desierto en total de 3 años. En ningún momento me cayó maná del cielo. Eso es algo que solamente se ha visto en las Sagradas Escrituras con el pueblo de Israel. La provisión la tenían. El cuidado lo tenían. La bendición de Dios la tenían. ¿Qué era lo que le faltaba entonces? El simple hecho que estaban en el desierto. Y en el desierto no es fácil. El pueblo de Israel está marchando, está caminando, se comienzan las quejas, comienzan las murmuraciones, comienza la desobediencia. Querían carne, Dios le dio carne, porque se cansaron del pan, porque así somos. Si nos dan pan 2 veces, ya protestamos. ¿Qué hay de comer? Arroz. ¿Otra vez? ¿Qué hay de tomar? Lo que hay es este jugo y agua. No queremos ese jugo, tampoco queremos agua, queremos lo que no tenemos. Si le damos pollo, queremos chuleta. Si nos dan chuleta, queremos entonces pollo. Hablando en lo del diario vivir.
somos demasiado inconformes. La palabra que utilizaba mi padre, y es la correcta en la mayoría de los casos, era: no seas mal agradecido. Tenemos que comer. Hay comida en la mesa, así sea arroz blanco con ketchup, como le dicen, con salsa dulce, con corned beef, con un huevito frito. Cálmense. Eso después. No somos muy diferentes del pueblo de Israel. Hablamos del pueblo de Israel y mencionamos las cosas como eran, cómo fueron malagradecidos, y decimos: ese pueblo, wow, tanto que Dios lo bendijo, y mira cómo eran malagradecidos. Y se nos olvida que muchas veces nosotros somos igual o peor. Y que la misma misericordia que Dios tuvo con ellos en el desierto, la tiene con nosotros. Yo diría, me atrevo a decir, que nosotros somos más bendecidos que ellos. Mira el tiempo que vivimos, lo tenemos todo al alcance, lo tenemos todo a la mano. El que menos tiene, tiene algo. Por lo menos aquí en Puerto Rico podemos decir algo: Puerto Rico es una isla bendecida. Bendecida. Y aún así, en algunos casos, somos malagradecidos. El pueblo de Israel comenzó a quejarse. Era una queja tras queja tras queja. Comenzó la murmuración. Y murmurar no es otra cosa que hablar mal de aquel que está a cargo, de aquel que te está proveyendo, de aquel que está en control, de aquel que está sobre todos. La murmuración ha estado presente por mucho tiempo. Y la misericordia de Dios cada vez nos ha alcanzado. Pero llegó el momento que Dios dijo: aquí hay que hacer algo. El pueblo de Israel no salió simplemente de Egipto para quedar en libertad. El plan no era simplemente liberar al pueblo y darle libertad. El plan era llevarlos a un lugar, a una tierra prometida, a un lugar de donde fluía la leche y la miel. Utilizas palabras del momento. Eran elementos necesarios del diario vivir. La leche era un elemento del diario vivir. La leche y la miel en ese momento eran sinónimos de vida. Era lo que utilizaban a diario para preparar tantas cosas. Como nos hablaba el Señor a través de los labios de nuestra hermana Sori el viernes, las ovejas eran utilizadas para tantas cosas, y la leche venía de ahí, de las cabras, del ganado. El que tenía su ganado tenía su sustento. Pero en este momento el sustento de ellos venía de lo alto, venía de Dios. No le faltó el alimento. Cuando tuvieron sed, Dios hizo fluir el agua. Allá de la peña, de una roca, salió agua, brotó agua. La misericordia de Dios, a pesar de las quejas, a pesar de las murmuraciones, Dios seguía dando, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
A causa de estas murmuraciones, a causa de la desobediencia, al punto de crear un becerro de oro y adorarlo y quitar a Dios, pues simplemente porque Moisés se tardó mucho allá en el monte hablando con Dios, cuando Dios le estaba dando instrucciones, allá el pueblo en desobediencia, en un descontrol total, crearon un becerro de oro. No son muy diferentes de nosotros hoy en día. Por cualquier cosa nos enojamos con Dios. Por cualquier cosa nos apartamos de Dios y vamos a buscar lo que solamente Dios puede dar en otro lugar. Sabiendo que solamente Dios puede darlo. Y pasó el tiempo y Dios se enojó. Y caminaron por 40 años. Vagaron por 40 años. Y el vagar por 40 años en el desierto no fue suficiente para cambiar su actitud. Vuelvo y repito, el propósito de Dios no era que se quedasen en el desierto. Dios ya tenía un lugar preparado para ellos. Verdecito, donde había todo tipo de fruto, donde dice que los frutos eran inmensos, que un racimo de uva había que cargarlo entre 2 hombres. Imagínese eso. Mire, si usted paga 5 pesos por una, que lo que dan es pena. Usted las ve así y dice, ¡ay, qué linda! Y cuando las compra, que las saca, el mitad del ramillete las tiene que botar. Pero allí fluía la leche y la miel. Allí los frutos eran hermosos. ¿Sabe por qué? Por lo que Dios hace, lo hace bueno. Lo que Dios hace es perfecto. Pero para llegar allí tenían que pasar por el desierto. Había un proceso que lo último yo lo vengo a mirar de cierto punto y no me quiero adelantar, pero yo lo miro cuando llega el final, yo lo miro que era un proceso de separación de ovejas y cabritos. Un proceso para saber quién era oro verdadero y quién era oro de embuste. En el desierto sabemos verdaderamente si somos o no somos. Porque cuando las cosas están bien, cuando todo marcha bien, es bien fácil servirle a Dios. Esa es la realidad. Como seres humanos que somos, cuando todo está bien, los amigos son los mejores amigos cuando todo está bien. Pero cuando pasa algo difícil, se conoce verdaderamente quién es tu amigo y quién es tu conocido o compañero. Cuando las cosas están difíciles, verdaderamente sabemos si somos amigos de Dios o no. Llegó el momento que Dios dice aquí. Y Dios da órdenes. Libro de Números, capítulo 32. También lo habla en el libro de Deuteronomio. También habla de esto en el libro de Josué. Pero voy a leer de Números y de Deuteronomio. Números capítulo 32. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. En otras palabras, fueron obedientes, no murmuraron. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel,
y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. El plan de Dios no era dejarlos en el desierto. El plan de Dios no era que se quedaran en el desierto. El plan de Dios para usted y para mí hoy, para todos nosotros, no es que nos quedemos en el desierto. El plan de Dios es llevarnos en el proceso, en ese caminar, protegernos con la nube, dirigirnos con la llama de fuego y llevarnos al lugar donde ya Él tiene preparado para nosotros. El proceso por el cual Dios nos lleva es un proceso ya, como decimos nosotros en palabras nuestras, fríamente calculado. No es algo que Dios simplemente a la noche a la mañana se inventó. Es necesario para nuestro bien. El plan de Dios no es que nos quedemos en el desierto. Pero nosotros tenemos que seguir de la mano de Dios en el desierto. En el momento que yo suelto la mano de Dios y yo digo, no, yo me voy para este lado. No, yo lo quiero hacer así. No, a mí me gusta así. No, a mí no me gusta acá. Esto no me agrada. Esto me molesta. ¿Por qué aquí todavía? ¿Por qué tanta calor? ¿Por qué esto y lo otro? En ese momento, nosotros comencemos a correr peligro de quedarnos y morir en el desierto. Como le pasó a gran parte del pueblo de Israel. 40 años de peregrinaje estaban cerca. A pesar de que estuvieron 40 años, ya estaban cerca de la meta. Pero no fueron suficientes 40 años para recapacitar y decir, yo puedo hacer un mejor trabajo. Yo puedo ser más agradecido. Yo puedo cesar de murmurar. Yo puedo ser más obediente. Yo puedo ser obediente a hacer la voluntad del Señor, porque me espera una tierra prometida. Pero no. Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. La nueva Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal. Algo espectacular. Algo que nuestra mente humana no puede ni completamente entender. Pero ese lugar Dios lo tiene preparado para nosotros. Para su pueblo. Pero está de nosotros cómo seguimos marchando y caminando en el desierto. En las situaciones que tenemos que atravesar. Porque aún en los desiertos que nosotros nos metemos, que no es Dios que nos ha llevado, que es por nuestras malas decisiones, aún de ahí nos puede sacar el Señor si nos arrepentimos y reconocemos que lo hicimos mal y que necesitamos de Dios, y Dios está dispuesto para sacar agua en medio del desierto para que no me muera de sed y sacarme del desierto. Porque en medio del desierto yo puedo clamar y Dios me va a escuchar. El más vil, el más pecador, el más malo, si se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. Pero aquellos hombres habían hecho lo malo delante de Jehová. En el libro de Deuteronomio, capítulos 35 y 36 del capítulo 1 dice: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. No te quedes en el desierto.
Dios no nos predestinó para quedarnos en el desierto. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un lugar preparado. Desde antes de usted y yo nacer, ya Dios tenía un lugar preparado. Desde antes de usted entregarle su corazón al Señor, de usted conocer que había un Dios, ya Dios tenía un lugar preparado. Dios no nos predestinó para morir de hambre, de sed en el desierto. Pero en el desierto es necesario que pasemos por el desierto. Y en el desierto es necesario que ayudemos a otros a salir del desierto. Mientras estamos en el desierto, mientras estamos en nuestro dolor, mientras estamos en nuestra dificultad, allí hay gente que necesita una esperanza, que necesita una enseñanza, que necesita escuchar la palabra del Señor, que necesite. No es fácil, pero se puede. Tú estás aquí, yo estoy aquí, vamos a caminar juntos. Porque esto no es una carrera de individuos. Esto no es un caminar de individuos. Aunque la salvación es individual, pero el trabajo que Dios nos llamó a hacer, el ejemplo que Dios nos llamó a hacer, esto es un trabajo en equipo, en el cual yo tengo que buscar el bienestar de los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan necesario el que ayudemos a otros, que Dios nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador, al Ayudador, al cual nos dio poder. ¿Poder para qué? Para quejarnos. De eso hablábamos el domingo, del Espíritu Santo. No, nos dio poder para ser testigos, para ayudar a otros, para decirle a otro: mira, ¿sabes qué? Yo sé que tienes sed, yo sé que tienes calor, pero no te preocupes, que allá al final, si llega, allá está esperándote la agüita fría, bien fría. Allá te está esperando el alimento, allá te está esperando la bendición, allí te está esperando algo que tu mente quizás no puede entender, que tu mente quizás no se puede imaginar, pero que es real. Créelo por fe, aunque no lo veas ahora. No es un espejismo, es real. Porque en el desierto se presentan espejismos. Se presentan espejismos para que usted se detenga, para que usted piense que está viendo lo que no es, para que usted piense que las cosas son de esta manera, como usted piensa, y no como Dios dijo que son. Porque esto es por fe. Y no es fácil creer, no es fácil aceptar lo que no he visto, lo que no he podido palpar. No es fácil. Pero en el desierto, la mano de Jehová sigue obrando y se sigue glorificando. Aquel pueblo conocía al Señor. Aquel pueblo conocía el poder de Dios. ¿Quién mejor que el pueblo de Israel para conocer a un Dios de poder? Porque desde el principio, desde mucho antes, desde que Dios escogió al pueblo, habían visto la mano de Dios. Y si vamos simplemente a la historia saliendo de Egipto, de la forma que Dios lo sacó allí, fue demostrando su poder y su majestad. 10 plagas no era suficiente para ver el poder de Dios. No le dio una, ni 2, ni 3, porque a veces decimos la tercera es la vencida. Le dio 10. 10 oportunidades para decir: wow, verdaderamente al Dios que yo le sirvo es grande y poderoso. Y si no fue suficiente, los lleva al frente del mar y dice: vamos a morir o ahogados o acribillados por los egipcios. Y allí Dios le dice a Moisés: levántala, extiende tu vara. Y dice la palabra del Señor que aquella agua se dividieron.
Y no dice que caminaron por un bache o por un lodo. Dice que caminaron en seco. ¿Tú sabes cuánto se tarda en secarse la arena? Pero caminaron en seco. Y cruzaron. Y si le faltaba evidencia, cuando cruzan todo, que ya el último está al otro lado, se cierran las aguas y se lleva al pueblo de Egipto, al ejército. Y perecieron. ¿Cuántas muestras de su poder Dios nos ha dado? ¿Cuánta evidencia del amor de Dios y de su misericordia Dios nos ha mostrado? ¿Cuánto Dios ha hecho por ti, amigo que me escuchas en esta mañana? Para que tú entiendas que lo que Dios tiene por ti es nada menos que amor, amor, y que Dios quiere lo mejor para ti. ¿Qué más Dios tiene que hacer con su iglesia, con su pueblo, para que nosotros entendamos que es tiempo de caminar y no mirar atrás? A diario son muchas las personas que se alejan del Señor. Por diferentes razones. Quizás no pudieron aguantar la calor del desierto. Quizás era mucha la sed. Quizás era mucho el cansancio. Quizás simplemente estaban pensando en lo que dejaron en Egipto. En Egipto teníamos más. En Egipto tenía comodidades. En Egipto tenía alimento. Y se olvidan de los latigazos que recibían en Egipto. Y se le olvida cómo se quejaban cuando estaban en Egipto. Y se olvida cómo clamaron a Dios cuando estaban en Egipto. Cómo Dios tuvo misericordia a ellos, pero somos cortos de memoria. Se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho muy rápido. Nos pasa en lo terrenal y nos pasa en lo espiritual. Nos olvidamos muy rápido. Somos muy olvidadizos. Pero cuando conocemos no tenemos excusa. La palabra del Señor en 1 de Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El pueblo de Israel dejó de guardar los mandamientos de Dios. Se volvió mentiroso. Porque era el pueblo de Dios, pero no le servía a Dios. Eran el pueblo de Dios, pero no amaban lo que Dios hacía. No agradecían, lo que Dios hacía por ellos. Pero al contrario de aquellos que conocieron e hicieron lo malo, sí hubo un grupo que hizo las cosas bien. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra la entrada a la tierra prometida, la entrada al cielo, la entrada a la nueva Jerusalén, la entrada a Canaán en aquel tiempo no se adquiría solamente por decir yo conozco a Dios, se adquiría por la acción, demostrando con acción yo le sirvo a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir yo conozco a Dios o yo amo a Dios.
Se trata de hacer la voluntad de Dios. Porque si era por conocer, el pueblo de Israel conocía a Dios mejor que nosotros. Mejor que cualquier otro pueblo. Ellos le conocían. Pero no se trataba de conocerle. Se trataba de hacer la voluntad de Dios. Se trataba de obedecerlo. Se trataba de, en medio de la dificultad, morderse los labios y no murmurar. Y decir, yo voy a esperar. Esto está difícil, pero yo voy a esperar. Yo no sé si voy a poder, pero yo voy a esperar. Me falta esto, pero yo voy a esperar, yo voy a confiar. Me hicieron aquello, pero yo voy a confiar. Me traicionaron, pero yo voy a confiar. Me dieron la espalda, pero yo voy a confiar. Me falta esto, me falta aquello, me va mal aquí, me va mal allá, pero sepa en quién usted ha creído y manténgase firme. No nos podemos olvidar en quién hemos creído y a quién servimos. No nos podemos olvidar que el desierto no es el destino final, que todavía no hemos llegado, que todavía hay que marchar. ¿Quién sabe cuánto camino nos resta? Nadie sabe. Puede ser un día, pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser años. Solamente Dios sabe, pero mientras el día dure, hay que hacer la voluntad del Señor. Mientras el día dure, hay que servirle al Señor. Mientras el día dure, hay que aguantar, hay que resistir. Tenemos que seguir marchando. Si nos toca marchar un año, marchamos un año. Si nos toca dos. Y si nos toca 40, como le tocó al pueblo de Israel, caminamos por 40 años. Pero que no nos pase como le pasó a Moisés. Que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel. Moisés lo pudo ver. Moisés pudo ver la tierra prometida. Pero Moisés no pudo entrar tampoco. Y decimos, wow, Moisés. Un hombre como Moisés, que era el que se mantenía, fue el líder. No el líder de la revuelta, sino el que Dios utilizó. Pero llegó el momento que Moisés también falló. Quizá por frustración, porque no era fácil aquel pueblo. Quizá un arranque de coraje. No sabemos, yo no sé, la Biblia no especifica. Pero Moisés en un momento desobedeció a Dios. No siguió las instrucciones al pie de la letra. Y por aquello tampoco entró. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido desobedientes y Dios nos sigue dando oportunidad? Somos más bendecidos que Moisés. La misericordia de Dios, dice la palabra, que son nuevas cada mañana. Y Dios nos sigue dando misericordia. Y Dios nos sigue dando oportunidades. Porque Dios nos quiere, ¿sabe qué? Dios no quiere que muramos en el desierto. Dios quiere que lleguemos al lugar, que lleguemos a la tierra prometida, que lleguemos al cielo, que es el lugar que Dios fue a preparar para nosotros. Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Mire, quítese el zapato, sáquese la arena, vuélvaselo a poner y siga marchando. No es fácil caminar en el desierto. No se siente bien estar en el desierto. Pero en el desierto vemos la mano de Dios glorificarse. La mano de Dios no se glorifica simplemente y se deja ver cuando todo va bien. Porque tengo abundancia, es que Dios se está glorificando. Qué bueno. Entonces Dios se glorifica solamente en las buenas.
Y Dios muestra su poder solamente cuando hay abundancia. Cuando tengo todas A en la escuela, Dios se está glorificando. Qué bueno es Dios. Y cuando saco C, ¿qué pasó? ¿Se olvidó Dios? Se glorifica a Dios simplemente cuando todo me va bien en el trabajo, en el hogar. Y cuando las cosas van mal, ahí no está Dios también glorificándose. Cuando me levanto de mal humor, cuando me levanto frustrado, cuando me levanto con preocupaciones, Dios no está. Ese es el desierto. Y en el desierto aprendemos. Aprendemos dos cosas en mi experiencia. Aprendemos a conocer más a Dios y aprendemos a conocernos más nosotros mismos también. Si verdaderamente dependemos de Dios, si verdaderamente amamos a Dios, o si solamente estamos aquí por los panes y los peces, por los beneficios. El pueblo de Dios conocía. El pueblo de Dios era testigo, el pueblo de Israel. Testigo del poder de Dios. Testigo de su misericordia. Testigo de que Dios había hecho un pacto con ellos. Pero murmuraron. Fueron desobedientes. Fueron ellos los que rompieron el pacto con Dios. No fue Dios. Después no digamos, Dios me dijo y no me cumplió. No. Déjeme decirle algo. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Si algo no se cumple, tengo que preguntarme primeramente yo mismo, ¿por qué no se cumplió? ¿En qué yo fallé? ¿Qué yo no hice? ¿Qué instrucción Dios me dio que yo no seguí? Porque las promesas de Dios tienen sus condiciones. Son promesas, pero son condicionadas la mayoría de ellas. ¿Queremos corona? Seámosle fieles. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Queremos ser salvos? Tenemos que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y podemos seguir mencionando. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer. Cuando va bien y cuando va mal. En la llanura, en la montaña o en el desierto. Juan 8:51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No estamos predestinados para morir en el desierto. Dios no creó al hombre para morir en el desierto. Dios creó al hombre para que el hombre le sirva, pero también para que viva una eternidad con él. Pero tenemos que servirle. Tenemos que ser fieles. Tenemos que dejar la desobediencia. Tenemos que dejar la murmuración. Tenemos que dejar todo aquello que no le agrada a Dios. Moisés tampoco entró. Pero Dios escogió a un hombre, a unos jóvenes, para terminar el trabajo. Y conocemos a Josué. Conocemos la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice de Josué. Que fue fiel, fue un varón valiente. Y en esta mañana termino con esto, y con esto la palabra resume el tipo de persona y el calibre de Josué.
En el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo 15, y usted lo conoce muy bien. Josué le dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo yo, comenzó con él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí demuestra Josué el tipo de persona que él era. Ahí demuestra Josué por qué fue escogido él, por qué entró. Y estas palabras no se los está hablando a los desobedientes de a principio, a la generación que se quedó o que murió en el desierto, porque a unos Dios le dice: regresen al desierto. Otros murieron en el desierto. Le está hablando a la generación que ya iba a entrar. Le dijo, no, le está diciendo: no cometan el mismo error. No cometan el mismo error que sus padres. Se los recuerda: los dioses que sirvieron vuestros padres, ¿los vas a servir? Dice: escogeos a quien sirváis. Amigo que me escuchas en esta mañana, iglesia, ¿a quién servimos? ¿A quién vamos a servir? ¿A los dioses que nos dejarán en el desierto? ¿O al Dios Todopoderoso, aquel que prometió llevarnos hasta el fin, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, que nos va a dar la tierra prometida? Yo quiero decir, como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Estemos en pie en esta mañana. No es fácil andar por el desierto. Es la realidad. Hasta cierto punto podemos mirar que este diario vivir, el estar en esta tierra, el enfrentar las cosas que enfrentamos a diario, es un desierto. En el trabajo hay presiones. En la familia hay presiones. En la calle hay presiones. En la escuela hay presiones. Donde quiera que vamos hay presiones. Donde quiera que vamos hay algo que en algún momento nos ha hecho pensar: verdaderamente estoy en el camino correcto. En algún momento de mi vida esto pasó. ¿Es Dios verdaderamente real? Verdaderamente yo le estoy sirviendo al Dios verdadero. Ahora le está hablando de mí. Yo no sé si eso ha pasado por su mente, pero por la mía pasó en un momento. ¿Es Dios real? Verdaderamente tengo que servirle a Dios para adquirir el cielo. Por ese desierto yo pasé en un momento, pero entendí que Dios sí es real y que el único camino al cielo se llama Jesucristo. Que aunque me pinten las cosas bonitas por otro lado, aunque vea espejismos allá, que aquí me estoy muriendo de sed y allá yo veo un riachuelo así que baja bien bonito. Si aquí está Dios, aquí es que tengo que estar. No es allá. No es donde me lo están presentando mejor. El desierto no es fácil, mis amados. Yo lo sé. Pero es necesario en ocasiones que pasemos por el desierto. Pero no estamos predestinados para morir en el desierto. El desierto no es nuestro destino.
Ese no es nuestro destino. Nuestro destino está en la gloria con Cristo Jesús. Mantente firme. Él enjugará tus lágrimas, dice la palabra. Tú te las secas por ahora. Coge el pañuelito y sécate. Coge la servilleta, coge lo que tenga. Coge la manga de la camisa, aunque no se vea bien si es necesario, y sécate. En el momento justo, en el momento perfecto, en el momento de Dios, vamos a llegar al destino. Mientras tanto, iglesia, sigamos marchando. Yo le invito a que usted, donde usted está, si usted está cerca de su familia, yo le invito a que usted se cojan de las manos. Si no están juntos, le pido que se unan la familia. Porque ¿sabe qué? Esa lucha de cruzar el desierto comienza en el hogar. Ese es su primer ministerio. Y juntos es que lo vamos a poder lograr. Como cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo se compone de familia. Allá usted con sus hijos, allá usted con los suyos, con sus nietos. Y si usted se dice, pero yo estoy sola, no se preocupe, porque usted no está sola. Usted no está solo. Dios está con usted. Solo no hay nadie. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Dios dice en su palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Quizás usted esté solo o sola físicamente, a simple vista, pero Dios está con usted. Padre Santo, Padre bueno, Dios de infinita misericordia, ante tu presencia estamos en esta hora, Señor. Oh Padre amado, te presento cada familia, cada núcleo en esta tu casa, cada núcleo, cada familia que nos ve a través de las redes, cada núcleo, cada familia a lo largo y ancho del mundo. Allí donde tú eres el centro, allí donde hay uno, donde hay dos, donde hay tres, donde hay cuatro, donde hay más, allí donde hay uno de tus adoradores, de tus hijos, ahí tú estás. Y tú los llevas por el camino. Y tú le guías por el buen camino. Y tú eres, Padre amado, el que cuida su entrada y su salida. Tú eres el que guía sus pasos, oh Dios. Oh Padre amado, como dice tu palabra en el libro de los Salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú vas con nosotros, oh Dios. Tú eres el que nos lleva a buenos pastos, a agua fresca, Padre amado. Pero mientras llegue ese momento, mientras llegue ese día, cuando la trompeta suene, cuando lleguemos a tu presencia, cuando nos levantemos contigo en las nubes, mientras tanto, ayúdanos, Señor. Fortalece cada núcleo familiar. Fortalece cada familia. Guía a cada padre, guía a cada madre, guía a cada abuelo, a cada abuela, a cada líder, a cada siervo, a cada sierva, a cada joven, a cada niño, Dios de la gloria. Porque no queremos morir en el desierto. No queremos quedarnos en el desierto. Tú tienes un lugar preparado para nosotros. Un lugar, Padre amado, especial. Un lugar hermoso. Allí queremos llegar, Dios de la gloria. Quita, Padre amado, de nosotros todo aquello que no es de tu agrado. Quita todo espíritu de desobediencia. Quita todo espíritu de murmuración. Quita todo espíritu de enojo. Quita todo espíritu de contienda. Quita, Padre amado, todo aquello que no es de tu agrado, Dios. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que podamos ver con claridad. Que podamos escuchar con claridad.
que cuando tú nos hables, que cuando tú nos guíes, Padre amado, nosotros podamos caminar en pos de ti. Dios de la gloria, tú eres el camino. Oh Jesucristo, tú eres la verdad. Oh Jesucristo, tú eres la vida. Y sabemos que si no es a través de ti, no podemos llegar al Padre. No podemos llegar a ese lugar que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Guíanos. Padre amado, en tus manos deposito cada una de estas familias. En tus manos, oh Dios, las depositamos una vez más. Sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de ellos. Que tú tienes cuidado de tus hijos. Gracias, 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 Padre amado, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero todavía nos falta camino por marchar. Todavía nos falta camino. Dirígenos y ayúdanos, Señor. Que no nos quedemos en el desierto. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.